Año 1884. El año que un grupo de ex-alumnos de la escuela Weihgeston, también conocido como Leicester Fosse, fundaron el club Leicester City. Leicester City, que ahora, 132 años después de su creación, logró algo que nadie se imaginaba, ni siquiera sus aficionados. Aún con clubes como el Chelsea, Manchester United, Manchester City, o el Arsenal, este modesto equipo logró la hazaña, y ahora, en su segundo año en Primera División, el Leicester City será campeón de la Barclays Premier League 2015-2016. Pero, ¿cómo comenzó todo este sueño? Todo este sueño, un sueño que no se había logrado en el mundo del fútbol desde hace más de 50 años, comenzó en abril de 2014. Una victoria por 2-1 sobre el Sheffield Wednesday, sumado a las derrotas del Queen's Park Rangers y del Derby County, permitieron al Leicester hacerse con el ascenso a la Premier League después de una ausencia de 10 años. El 22 de abril de 2014, una victoria por 1-0 sobre el Bolton Wanderers en el Reebok Stadium vio que el Leicester se convirtiera en el campeón de la Football League Championship 2013-14, obteniendo la increíble cifra récord de 102 puntos. Para la Premier League 2014-15, el Leicester se reforzó con jugadores como Leonardo Ulloa, Andrej Kramaric, elegido mejor jugador del año la temporada pasada en la Primera División de Croacia, y el centrocampista argentino, a la postre elegido mejor jugador de la temporada en los LSFC Awards, Esteban Cambiaso. El Leicester empezó con un animado empate 2-2 contra el Everton Football Club en el King Power Stadium para luego perder 2-0 frente al Chelsea en Stamford Bridge. En la tercera jornada obtuvo su primera victoria de la temporada al derrotar al Stoke City en el Britannia Stadium por 0-1, gol marcado por el ex de la UD Almería Leonardo Ulloa. En la quinta jornada, el Leicester sorprendió al mundo, al revertir un 1-3 contra el Manchester United para convertirlo en un 5-3, en uno de los mejores partidos de la temporada, una tarde mágica en el King Power Stadium merced al doblete de Ulloa y los tantos de Nugent, Vardy y Cambiaso. Sin embargo, al Leicester se le escapó su tercera victoria de la temporada en el último segundo tras un gran gol de falta marcado por Ross Wallace del Burnley. Así, el Leicester entró en una terrible racha de 11 partidos sin ganar, con un solitario empate sin goles frente al Sunderland en la jornada 12. Tras esto, en la última jornada de la primera vuelta, el Leicester entró en una pequeña pero buena racha derrotando al Hull City en el Case Stadium, empatando 2-2 contra el Liverpool en Anfield y derrotando al Aston Villa en el King Power Stadium. Sin embargo, nuevamente el club logró una mala racha de 8 partidos sin ganar, empatando solo con el Everton Football Club y el Hull City y ocupando la última ubicación de la tabla durante 180 largos y vergonzosos días. El Leicester se veía obligado a ganar, pues para sus aficionados el descenso se veía casi inevitable. En la jornada 31 el Leicester derrotó al West Ham, en la siguiente logró una buena victoria por 3-2 sobre el West Bromwich, despertando ilusión en sus aficionados. El Leicester siguió la buena racha de victorias derrotando al Swansea City, al Burnley, pero el Chelsea acabó con la racha de 4 victorias seguidas del Leicester en el King Power Stadium venciéndolo 3-1, victoria que lo consagraría campeón de la Premier League. El Leicester sorprendentemente se había alejado de la zona de descenso y con los ánimos a tope, goleó 3-0 al Newcastle, complicando a las urracas con el descenso. En la jornada 36 vencen al Southampton, consiguiendo una sumamente extraordinaria cifra de 6 victorias en 7 partidos. En la penúltima jornada el Leicester empató 0-0 contra el Sunderland y tras la derrota del Hull City, único club capaz de salvarse del descenso ante los ya lapidados Burnley y QPR, celebró su increíble permanencia en la Premier League en todo el Stadium of Light, logrando respeto ante el público en general, que llamó a la salvación de los zorros el gran escape, una de las mejores salvaciones del descenso en toda la historia de la Premier, lograda por un gran equipo del Leicester City. La guinda del pastel fue la contundente goleada por 5-1 sobre el Queen's Park Rangers en el King Power Stadium, en la jornada 38. Temporada 2015-2016. La gran revelación. Para la temporada 2015-16, despiden sorprendentemente a Nigel Pearson y contratan como nuevo entrenador a Claudio Ranieri.
La Premier League 2015-16 empieza muy bien para el Leicester, debutando con el pie derecho goleando 4-2 al Sunderland en casa, con goles de Jamie Vardy, Mark Albrighton y Riyad Mahrez en 2 ocasiones. En la segunda jornada derrotaron al West Ham United, con goles de Riyad Mahrez y el estreno goleador de Shinji Okazaki. En la jornada 3 consiguen un buen empate en el King Power Stadium 1-1 frente al Tottenham, en un partidazo en que los goles llegaron a partir del minuto 81, empató a los 16 segundos del saque el Leicester gracias a su estrella Riyad Mahrez, obteniendo 4 goles en 3 partidos. Este partido también contó con el debut de Gökhan Miller, que entró en el minuto 80 en reemplazo de Tammy Drinkwater. En la cuarta jornada logran empatarle en el último minuto al Bournemouth gracias a un penalti ejecutado por el internacional inglés Jamie Vardy. En la jornada 5 logra remontar un 0-2 en contra frente al Aston Villa para voltearlo a un 3-2, desatando la alegría de las 35.000 almas del King Power Stadium. En la siguiente jornada también remonta un 2-0 al Stoke City para lograr un empate. Finalmente, el 26 de septiembre perdería su imbatibilidad, perdiendo 2-5 frente al Arsenal. Jamie Vardy salvó el honor con un doblete. Así los Foxes fueron el último equipo en la Premier League en perder, en la séptima jornada, pero rápidamente se levantan y vencen a domicilio al Norwich City por 1-2. En la novena jornada logran un empate en casa del Southampton después de ir cayendo 2-0 gracias a un doblete de Jamie Vardy, y en la siguiente jornada vencen por la mínima en casa al Crystal Palace. El Leicester siguió imparable y venció al West Bromwich Albion, al Watford y al Newcastle United en jornadas consecutivas. El 28 de noviembre, en el empate en casa frente al Manchester United, Jamie Vardy logra marcar, rompiendo el récord de Ruud van Nistelrooy, quien había marcado en 10 jornadas consecutivas de la Premier. Vardy lo logró 11 veces. Luego, el Leicester logró 3 victorias consecutivas nuevamente, frente al Swansea City, al Chelsea y al Everton. Dieron la sorpresa de la temporada en la Premier, pues tras la jornada 17 se mantenían como sorprendente líder, por delante del Arsenal y del Manchester City. Una curiosidad es que un año atrás ocupaban la última plaza de la clasificación. Pero el Liverpool rompió el invicto derrotándolos en Anfield por 1-0. Comenzando la segunda vuelta el Leicester logró un empate sin goles en el King Power Stadium frente al Bournemouth. En la jornada 20 todo era favorable para que los zorros consiguieran un nuevo triunfo en casa frente al Bournemouth, pero no pudieron romper el empate pese a que tuvieron un penalti y expulsaron a un rival. Muchos daban por hecho que el Leicester iba a empezar a desinflarse, sin embargo en la siguiente jornada confirma su vitola de candidato y consigue un triunfo frente al Tottenham Hotspur en White Lane con un golazo de cabeza de su defensa Robert Huth en los minutos finales. En la jornada 22 consigue un empate fuera de casa frente al Aston Villa con un gol de Okazaki determinado por el Goal Line Technology. La semana siguiente golearon al Stoke City en el King Power Stadium por 3-0 con goles de Tammy Drinkwater, Jamie Vardy y Leonardo Ulloa. En la jornada 24 consiguen una victoria en el King Power Stadium frente al Liverpool por 2-0 con un doblete de Jamie Vardy para seguir manteniendo el liderato de la Premier. La siguiente jornada la disputarían contra sus inmediatos perseguidores, el Manchester City, donde lograron ganar 1-3 con goles de un formidable Robert Huth, que metió 2 goles, y de Riyad Mahrez, en un gran partido de los Foxes que alejarían a los Citizen a 6 puntos y manteniendo las esperanzas de conseguir el campeonato. Lamentablemente para los intereses del Leicester, en la jornada 26 se dejan remontar contra el Arsenal en el minuto 90 más 5, con un jugador menos. En la siguiente jornada se recuperan venciendo en casa al Norwich City con un tardío gol de Leonardo Ulloa en el descuento. A este gran logro siguieron un empate 2-2 frente al West Bromwich, un triunfo fuera de casa frente al Watford FC y una victoria 1-0 frente al Newcastle gracias a un espectacular gol de chilena de Shinji Okazaki, la cual lo mantiene con 5 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Tottenham Hotspur, a falta de 8 jornadas. En la fecha 31, el Leicester sale vencedor en su visita al Crystal Palace con un solitario gol de Riyad Mahrez. En la fecha 32, el Leicester vence al Southampton en casa con un gol de Wes Morgan, dejándolo a 7 puntos del segundo clasificado, el Tottenham Hotspur. En la siguiente fecha el Leicester vence de visita al Sunderland con un doblete de su ariete Jamie Vardy que sirve para seguir liderando la tabla y clasificarse a la Champions League por primera vez en su historia.
En la 33, vencen al Sunderland por 0-2, y en la 34, remontaron un 2-0 en el final del partido para llevarse un valioso empate ante el West Ham en el King Power. En la jornada 35, el Leicester golea al Swansea City por 4-0, mientras que el Tottenham empata 1-1 con West Bromwich, poniéndolo a solo 2 puntos de ser el flamante campeón de la Barclays. Y fue en la jornada 36 de la Premier League, el 2 de mayo del 2016, frente al Manchester United, en Old Trafford, el Leicester City se convirtió en el campeón de la Barclays Premier League 2015-2016. Por primera vez en su historia, el cuento de hadas se convirtió en realidad.